Yo fui a presentar este libro, Las Palabras Andantes, a Madrid, porque salió una edición en España. Fui a fin de año, en un avión de Iberia. Y entonces en el avión nos dieron diarios españoles para leer. Y yo elegí El País, que me parece el más serio de todos, ¿no? Y estaba hojeando El País y veo un aviso muy grande de un convento de Granada, un convento de monjas de clausura de la ciudad de Granada, que necesitaba monjas el convento. Tiene una capacidad instalada como para 70 monjas y solo contaba con 9 novicias, ¿no? Entonces decidieron recurrir a la publicidad y publicaron un aviso muy grande en El País que tenía un título así muy llamativo que decía entrégate al Señor que Él te dará el goce eterno. Y yo leí esto en el avión, ahí en vuelo, yendo hacia España, y me impresionó muchísimo. La verdad, me impresionó muchísimo y además me dejó con el ánimo por el suelo, porque el goce eterno, y uno que puede prometer tan poquito, ¿no? Entonces aproveché la circunstancia, como justo yo estaba en vuelo, a 9.000 metros de altura, estaba como más cerca del paraíso, ¿no? Y entonces elevé mi súplica al Señor, o una pregunta que me aclarara las cosas. En parte también porque yo tuve infancia muy católica y sé que Dios no se olvida de quienes creyeron en Él, ¿no? Y de quienes creyeron que Él creía en ellos, como era mi caso. Entonces pregunté, Señor, Dios mío, ¿no estarás practicando la competencia desleal? Y la voz del Señor atravesó el techo del avión de Iberia y me dijo, no, hijo, es realismo mágico. Con lo cual terminé de confirmar que la frase de Catano tiene sentido en los 4 puntos cardinales del mundo y que también funciona abajo y arriba. Este libro nuevo, bueno, acá hay una mesa que se mueve por los espíritus que estamos empezando a convocar. No importa, es mejor que se mueva. Este libro recoge, el último, algunas cosas semejantes al libro de los abrazos, textos cortos, cosas de la razón, del corazón, cosas que uno pesca por ahí, y además historias nacidas de la imaginación, que son tan locas como las voces de la realidad, porque la realidad no es solo real en sus horas de vigilia, sino también cuando ella duerme o se hace la dormida y tiene sueños y pesadillas. Y el libro es una experiencia de borratina de las fronteras, digamos, entre la vigilia y el sueño, entre el mundo imaginario y el mundo que es en apariencia una crónica de la realidad tal cual parece que es. Y por eso el libro incluye cositas muy diversas, como inscripciones en las paredes, títulos de los diarios. Les voy a leer algunos para empezar, como esto que vi escrito en un muro de Montevideo, que dice, nada en vano, todo en vino. Y esta otra también de Montevideo, que es muy linda, que dice, las vírgenes tienen muchas navidades, pero ninguna Nochebuena. En Buenos Aires, esta me impresionó, resucitaremos aunque nos cueste la vida. En Quito, cuando teníamos todas las respuestas,
nos cambiaron las preguntas. En México, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. En Lima, no queremos sobrevivir, queremos vivir. En La Habana, algo que una vez vi y me impresionó, que decía, todo se puede bailar, todo se puede bailar. Y en Río de Janeiro, quien tiene miedo de vivir no nace. Y después títulos de los diarios que yo he ido recogiendo así a lo largo de los años. En general los mejores son de Chile, México, y hay alguno que por razones patrias puse también del Uruguay, ¿no? Este primero es de México, de un diario que se llamaba Clarín, un diario muy bueno, muy serio. Fue la primera experiencia mía chilena hace ya unos cuantos años, que llegué a Santiago y me encontré en los kioscos con este título del diario Clarín, que era una crónica policial, ¿no? Decía, ofuscado por los celos, convirtió tierna paloma en albóndiga de sangre. Y el mismo diario era una cantera incesante de títulos estupendos, como se suicidó arrojándose desde un 8º piso. Algunos de México son buenos también. Por beber en exceso se volvió homosexual, me parece estupendo. Y este también, que es muy delicado. Roban cuadro de artista ciega que pinta de oído. Este es de Chile. Mató a su madre sin razón justificada. Y este que yo lo puse como título de diario, pero mentí, en realidad no es título de diario, es una cosa que escuché hace años por la radio, del locutor de CW25, Radio Durazno, en el interior del Uruguay, que en un informativo dijo, fulano de tal, no sé cuánto, vecino de esta localidad, falleció aplastado por su propio domicilio. Ese era un locutor famoso que anunciaba siempre la hora en punto, como radio reloj acá, decía, y ahora CW25 les da la hora en punto, las 12 y pico. Bueno, pero si después vamos a conversar, que yo no había previsto eso, pero no me parece mala idea, mejor no les voy a leer las historias que pensaba. Algunas son un poquito largas, sino solamente las muy cortas, para que no se extienda demasiado esto. Y como igual yo voy a hacer una lectura en la Bienal de textos de este libro solamente, voy a pasar ahora a la lectura cruzada que les había anunciado de textos del libro de los abrazos y de las palabras andantes. Este es el libro de los abrazos, los primeros que voy a leer y después se van mezclando. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Y hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca
se enciende. Diego no conocía la mar y el padre, Santiago, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Un hombre de las viñas habló en agonía al oído de Marcela y antes de morir le reveló su secreto. La uva está hecha de vino. Marcela me lo contó y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. Yo no podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz, y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, y otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de 1 metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien?, le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Tres días de parto y el hijo no salía. Está trancado. El negrito está trancado, dijo el hombre. Él venía de un rancho perdido en los campos y el médico fue. Maletín en mano, bajo el sol del mediodía, el médico anduvo hacia la lejanía, hacia la soledad, donde todo parece cosa del jodido destino, y llegó y vio. Y después se lo contó a Gloria Galván. La mujer estaba en las últimas, pero todavía jadeaba y sudaba y tenía los ojos muy abiertos. A mí me faltaba experiencia en cosas así. Yo temblaba, estaba sin un criterio, y en eso, cuando corrí la cobija, vi
un brazo chiquitito asomando entre las piernas abiertas de la mujer. El médico se dio cuenta de que el hombre había estado tirando y el bracito estaba despellejado y sin vida, un colgajo sucio de sangre seca, y el médico pensó: no hay nada que hacer. Y sin embargo, quién sabe por qué, lo acarició. Rozó con el dedo índice aquella cosa inerte y al llegar a la manito, súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida. Entonces el médico pidió que le hirvieran agua y se arremangó la camisa. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la Costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. El primer sabor que recuerda fue una zanahoria. El primer olor, un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió, a donde él iba, fuera donde fuera, la perseguidora sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla, pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante, pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Pero ella se quedó debajo de la red, esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra, y supo que la sombra siempre vuelve, traída por el sol, como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo. Y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra, y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo, y ahora,
cuando se está achicando al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él. El Niato García se hizo loco en Australia. Atardecía y él estaba mirando el sol que se apagaba en Melbourne mientras en Montevideo se encendía, y decidió hacerse loco. Tuvo delirios y alucinaciones y peleó contra los enemigos invisibles lanzando puñetazos al aire, y pasó días y noches sentado contra una pared sin cerrar los ojos. Se negó a hablar porque el diablo de la locura se le metía por la boca, y se negó a dormir por pánico de morir de locura de la noche. Aguantó pastillas, inyecciones, choques eléctricos, y por fin, después de 4 años de prohibirse cualquier normalidad, los médicos australianos se convencieron de que él era un caso incurable. Y así el Niato consiguió pasaje de vuelta y consiguió una buena jubilación para vivir sin trabajar todo el resto de su vida. Por última vez se miró al espejo en su casa de Melbourne, dijo adiós al loco y se subió al avión. Y llegó a la ciudad de sus nostalgias. En Montevideo buscó la casa de su infancia, y allí había un supermercado. El campo baldío donde había hecho el amor por primera vez era una playa de estacionamiento. Buscó a sus amigos y ya no estaban. Buscó y se buscó, y en ninguna parte se encontró. Y entonces le entró la duda. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿El loco o yo? Una vez por año, solamente una vez, el Niato se reconoce en el espejo. Llega el carnaval con sus truenos de tambores y el Niato se reconoce. Eso ocurre cuando el espejo le devuelve su cara de murga, nariz de payaso, una risa grande pintada sobre los labios, la luna entre las cejas y las estrellas desparramadas por toda la cara. Solea el sol y se lleva los restos de sombra que ha dejado la noche. Los carros de caballos recogen puerta por puerta la basura, y en el aire tiende la araña sus hilos de baba. El tornillo camina a las calles de Melo. En el pueblo lo tienen por loco. Él lleva un espejo en la mano, un espejito, y se mira con el ceño fruncido. No quita los ojos del espejo. ¿Qué haces, tornillo? Aquí, dice, controlando al enemigo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos,
que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente y la gente está al servicio de las cosas. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. En la técnica de una buena lectura, la denuncia social se combina con la confesión íntima. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora y hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso. Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Esta es una ventana sobre un hombre de éxito que empieza a ser bastante frecuente, ¿no? Como realidad o como aspiración de muchos, un hombre de éxito. No puede mirar la luna sin calcular la distancia. No puede mirar un árbol sin calcular la leña. No puede mirar un cuadro sin calcular el precio. No puede mirar un menú sin calcular las calorías. No puede mirar un hombre sin calcular la ventaja. No puede mirar una mujer sin calcular el riesgo. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad.
Era Navidad y un señor suizo había regalado un reloj suizo a su hijo suizo. Y el niño desarmó el reloj sobre la cama y estaba jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la corona y los demás engranajitos, cuando el padre lo descubrió y le propinó tremenda paliza. Hasta entonces, Nicole Juan y su hermano habían sido enemigos. Desde esa Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Aquel día Nicole supo que también ella sería castigada a lo largo de sus años, porque en vez de preguntar la hora a los relojes del mundo, iba a preguntarles cómo son por dentro. Ocurrió en el tiempo de las noches largas y los vientos de hielo. Una mañana floreció el jazmín del cabo en el jardín de mi casa y el aire frío se impregnó de su aroma y ese día también floreció el ciruelo y despertaron las tortugas. Fue un error y poco duró, pero gracias al error, el jazmín, el ciruelo y las tortugas pudieron creer que alguna vez se acabará el invierno, y yo también. La Iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas. Comprueba Romy Díaz Pereira. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire. Esa mujer es una casa secreta. En sus rincones guarda voces y esconde fantasmas. En las noches de invierno humea. Quien en ella entra, dicen, nunca más sale. Yo atravieso el hondo foso que la rodea. En esa casa seré habitado. En ella me espera el vino que me beberá. Muy suavemente golpeo a la puerta y espero. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desdúdeme. ¿No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo? En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia, a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace.
El papagayo cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se le ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del muro se desprendió una piedra. El árbol inclinado sobre el muro se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber y por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado y la niña había llorado y la naranja se había desnudado y el fuego se había apagado y el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo había quedado sin color y el hombre sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con esos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas del fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pico duro de piedra y dorado de naranja y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse, y tuvo una ventana abierta para escaparse, y voló en la ráfaga del viento. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Y entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos y recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Un refugio, una barriga, un abrigo para esconderte cuando te ahoga la lluvia o te parte el frío o te voltea el viento. Tenemos un espléndido pasado por delante. No. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Estoy leyendo una novela de Louis Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho. Sus pensamientos tienen el color del agua. Y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta.
yo no la quiero. Bajo la mar viaja el canto de las ballenas que cantan llamándose. Y por los aires viaja el silbido del caminante que busca techo y mujer para hacer noche. Y por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando, ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos. Allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga 4 hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Viaja la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano, y viaja la voz que sin la boca sigue. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Quiero afirmar mi fe en esos misteriosos poderes que tiene la palabra impresa. Esos misteriosos poderes de multiplicación en el alma de quien la recibe. Allí ella vuela a su modo y manera. No hay 2 lecturas iguales, hay tantas lecturas como lectores, y por eso no hay 2 libros iguales. Es una engaña pichanga, una manera que el libro tiene de actuar desde la clandestinidad. Esta idea de que todos los libros impresos por la misma editorial en el mismo momento son iguales, son todos diferentes. Y son todos diferentes gracias a que tienen diferentes lectores. Sí que estarían muertos si no tuvieran quien los leyera. Porque el libro está de veras vivo en quien lo recibe, mucho más que en quien lo da. Y es en quien lo recibe que el libro se multiplica, crece, se convierte en otra cosa. Hace poco en el Uruguay se hizo un concurso de pósters, de afiches, carteles, no sé cómo dicen, en cada país dicen distinto, sobre el tema del libro, lo organizó el Instituto del Libro. Y los concursantes eran niños de las escuelas. Ganó el premio un cartel lindísimo, que es una niña de un 5º año, o sea que debe tener unos 11 años de edad, que es un libro llorando, de lo que está sentadito llorando, ¡guay! Te salen las lágrimas al libro, ¿no? Y un texto que dice, yo no soy libro si no tengo quien me lea.
que es verdad, te digo, lo que esa niñita puso en su cartel es estrictamente cierto. Podría ser también el resultado de una investigación de muchísimos años en las cátedras más prestigiosas del mundo, pero a pura intuición nomás ella se dio cuenta. Y la verdad es que uno recibe de los jóvenes una incesante confirmación de que la literatura solo está muerta en la enferma imaginación de quienes son incapaces de imaginación. Hace muy poco me ocurrió una experiencia muy linda en Montevideo. Hará un par de meses. Yo estaba en casa una noche, suena el teléfono y atiendo. Escucho una voz infantil, pero muy segura, que me dice: ¿vos sos Eduardo Galeano? Sí, le digo, soy. Bueno, te llamo para avisarte que vas a ser jurado de un concurso de literatura de los alumnos de mi escuela, que hemos escrito 18 novelas. Yo me quedé atónito, porque siempre que me llaman para ser jurado de algo digo que no. Digo que no por una razón de salud pública, o sea, hay una cantidad grande de enemigos que uno tiene y en cada jurado, cada vez que uno es jurado de un concurso, esos enemigos se multiplican, porque te odian todos menos el premiado. Y ya mi cuota de enemigos está como cubierta, ¿no? Ya no puedo más. Entonces siempre digo que no, pero acá no me consultaban, me comunicaban. Y era una alumna del quinto año, o del sexto, ¿no? ¿Quinto o sexto? No, sexto año, eran de 12 años. De una escuela de la calle Montecaseros, de niños más bien pobres, una escuela pública, niños de clase media baja y trabajadores, que habían hecho un concurso de literatura ellos, no el maestro, ni las autoridades, ni nadie. Ellos habían escrito sus novelas y habían resuelto convocar a un concurso con un jurado que ellos designaron. Me nombraron a mí como escritor invitado. Después había una delegada de la clase y el otro personaje del jurado era el maestro de ellos, al que le comunicaron ellos que habían resuelto hacer el concurso de literatura. Entonces yo fui a la escuela y hablé con ellos, hablé con el maestro y después a solas le pregunté a él: ¿cómo es este menjunje, esta historia? Dice: no, esta historia es como te la contaron. Digo: pero no puedo creer, fueron ellos que hicieron, ellos, todo. Yo no me metí en nada, ni siquiera sugerí que existiera el tal concurso. Bueno, estos chiquilines de 12 años de esa escuela pobre de Montevideo no solo organizaron el concurso de sus novelas, sino que además fueron a visitar a un joyero del barrio y consiguieron medallas para todos los participantes en el concurso, no para los premiados. Y no solo eso, sino que además fueron a un imprentero del barrio y consiguieron que el imprentero les editara todas las novelas, que yo llamaba, en realidad eran relatos muy cortitos, ilustrados por ellos mismos, todas las premiadas y las no premiadas. Entonces el jurado lo que hizo fue destacar de cada uno de los trabajos algo, alguna cosa, algún poder, algún misterio, algún mérito, alguna habilidad, algo. Y bueno, y establecer después un orden, pero ni ellos mismos le dieron mucha importancia al orden, porque el primero y el último fueron aplaudidos con las mismas ganas y festejados con serpentinas que ellos trajeron de sus casas, en una ceremonia sin invitados. No había ahí ni un solo padre, ni nadie que no fuera de la clase. Bueno, y ahí hicimos la ceremonia, que para mí fue muy emocionante y que me devolvió la fe en la palabra escrita, que es una fe que se me cae todos los días y que todos los días se levanta, y que por eso es una fe digna de confianza. Las únicas certezas que valen la pena son las que desayunan dudas cada mañana. Y conversando con los chicos, en un momento en el que el maestro no estaba,
Dicho sea de paso, el maestro gana, por supuesto, un sueldo de hambre y tiene la ropa toda raída y nadie entiende cómo, como algunos maestros cubanos también, ¿verdad? Como en medio de las dificultades más atroces hay esa vocación de la educación, no como un oficio autoritario de transmisión de órdenes de una generación a la otra, sino como una certeza de comunión, de amor, de creación compartida, que también la educación es una creación compartida. Entonces, en un momento en que este maestro Oscar salió de la clase, yo conversando con la niña esta que me había llamado, la que me había casi que obligado a ir a la clase, le digo, y contame de dónde sos vos, de qué barrio sos. Dice, no, yo no soy de Montevideo, yo soy del interior. Ah, le digo, ¿y cuándo viniste? Dice, el año pasado. Y este año, cuando yo entré a la clase, no hablaba nunca. Y ahora soy la que más habla. Sí, digo, ya me di cuenta. Sí, ahora no hay quien me pare. Dice. Digo, ¿y eso cómo te lo explicás? Ah, dice, eso fue gracias al maestro Oscar. Ah, sí, le digo, ¿por qué? Y me dijo algo que me quedó tan grabado para siempre, ¿no? Como una clave de lo que puede ser la educación de veras libre, la educación que ayuda a multiplicar el alma en lugar de mutilarla. Me dijo, él me enseñó a perder el miedo de equivocarme. Bueno, gracias, ya está.